especialmente durante esta semana, sumándonos a la conmemoración del Día Mundial de la Filosofía, que fue proclamado por la UNESCO en 2002. Se consideró que la filosofía era algo lo suficientemente importante como para poder dedicarle un día y una serie de jornadas y de actividades relacionadas. Y Nueva Acrópolis, como escuela de filosofía, se suma cada año a esa celebración, intentando pues, hablar de uno de los temas, de uno de los muchos aspectos que están vinculados a la filosofía, que son muchos, por no decir todos. El año pasado estuvimos hablando de los símbolos, hemos hablado de dignidad, de Platón, de la juventud, del progreso, todo en ese aspecto filosófico. Y este año está dedicado a la filosofía en acción. En acción tenemos, vamos a poner nosotros. vamos a poner, tenemos hoy aquí a José Carlos Fernández, que es un ilustre visitante y alguien a quien queremos muchísimo en esta casa y que estamos muy contentos de que esté con nosotros hoy aquí. Le vamos a someter a un tercer grado, prácticamente. Cuando le mandé las preguntas me dijo, vaya. Vaya por Dios. No hay problema. Pero, sobre todo, la idea es poder hablar del libro, ensayos filosóficos y teológicos, pero al mismo tiempo aprovechar para ver todos esos aspectos diferentes que tiene la filosofía y que nos aportan herramientas y nos aportan claves que nos pueden ser muy útiles en la vida diaria, que eso es realmente lo importante de la filosofía. No me voy a entretener más, te pido por favor que Muchas gracias. tomes asiento. Voy a presentar, para quien no conozca a José Carlos, ¿está bien? Sí, perdón. Para quien no conozca a José Carlos, él es escritor, investigador y ha colaborado como articulista en varias revistas, especialmente en Cuadernos de Cultura, Nueva Acrópolis también, porque él es también director de Nueva Acrópolis en Portugal. Entonces también colabora y escribe y dirige las publicaciones que allí se hacen, además de colaborar con la revista Esfinge aquí en España. También dirige la revista digital Fénix, Ideas y Cultura, Matemáticas para Filósofos y Pandava en Portugal, todas ellas. Ha realizado guiones documentales sobre la Córdoba omeya y romana, simbolismo en la pintura de Julio Romero de Torres y simbolismo del arte tibetano. Tiene a su espalda una cantidad ingente de obras, charlas, conferencias, seminarios y clases de los temas más diversos. Y yo creo que este libro que es una muy buena muestra de esa gran diversidad, de esa gran amplitud de posibilidades que tiene el poder relacionar la filosofía con cualquier cosa, con las cosas más diversas y poder sacarle jugo. Así que te voy a lanzar ya la primera pregunta, precisamente relacionado con eso, porque en cada uno de los textos a mí, te confieso que me costó mucho trabajo hacer las preguntas, porque son muchos artículos. Dilo. Y leerlo. No, pero sí es verdad que son muchos artículos, muchos pequeños ensayos, pequeñas monografías, muy interesantes, muy profundas, realmente, y que al mismo tiempo, cuando te vas a meter en un tema, parece que solamente vas a hablar de ese tema y acabas metido en cosas muchísimo más sorprendentes. Y esa es, de alguna forma, la primera pregunta, porque aparecen muchos temas relacionados en cada uno de los artículos y yo quería preguntarte por esa relación que muchas veces parece como que es fortuita o que es casual, que es como una curiosidad, pero háblanos tú, por favor, de esa idea de las analogías que tan frecuentemente están presentes en el libro. Muy bien, muchas gracias. Antes de comenzar, y espero no olvidar la pregunta como la otra vez, agradecer la oportunidad de estar aquí. Esta es, como se dice, mi alma mater. Yo he aprendido aquí y
han sido muchísimos años y estudiando y oyendo las conferencias y laborando, y la verdad que es como una oveja volver una colmena llena de vida, y es una gran alegría, una gran alegría. Respecto de la analogía, creo que el sentido profundo de la filosofía es ver más allá de lo aparente y establecer puentes donde aparentemente no hay nada, es como invisible. No, evitando, teniendo cuidado con la fantasía, pero usando la imaginación. Y si estudiamos la historia de la ciencia, vamos a ver que los más grandes inventos han sido hechos, y las más grandes realizaciones, incluso en la tecnología, en la arquitectura, prácticamente en todas las áreas del saber y del hacer, han sido realizadas en medio de un destello de genialidad que ha conseguido crear un puente imaginativo hacia donde nadie había osado mirar. Entonces la analogía es la clave, porque analogía significa en griego precisamente la misma idea que preside un hecho y otro hecho. O sea, una revolución, por ejemplo, social y una tormenta. Un rayo o los rayos e incluso una enfermedad que se puede producir en el cerebro. O sea, hay analogías que son reales. Lo que hay que, como decía Platón, hay que intentar subir la escalera que va de lo sensible a lo inteligible, para cuanto más subamos, más vamos a poder ver cómo todo está en todo. O sea, todo está en todo, como decían los alquimistas, como decía Giordano Bruno, todo está en todo, y evitando tener cuidado con la fantasía, que es fácil caer también, y que sea un puente de imaginación para después constatar y después demostrar, pero desde luego el primer avance siempre es con la imaginación, y con la imaginación trabaja la analogía. Blavatsky decía que la analogía es la llave que permite abrir las puertas de la naturaleza. Y siempre que queremos comprender algo nuevo, tenemos que lanzar la imaginación de la manera más recta posible, y cuanto más elevado estemos en lo interior, en nuestra propia montaña interior, quizás vamos a poder ver algo. Gracias. No ha sido tan terrible. Ha sido la primera. Esa es la primera. Vale, pero sigo. Porque a mí me llamó mucho la atención que justamente creo que es el segundo artículo que hay en el libro, un artículo sobre el Astadakra Gita, en el que habla de la prudencia de los sabios a la hora de enseñar. Y me llamó la atención porque ahora, digamos que la tendencia es compartir todo, que el conocimiento sea todo público, todo esté a disposición de todo el mundo, todo el mundo pueda tener a la mano todo. Pero en esa prudencia de los sabios a la hora de enseñar, lo que se comenta en el artículo no es precisamente eso. ¿Lo puedes ampliar? Yo creo que no se debe enseñar nada que es seguro que va a ser malinterpretado o usado con malos designios o deformado de alguna manera. Y esa famosa historia de Hipatia o de los pitagóricos, de que enseñaban 3 puntos y mostraban al aspirante qué es lo que veía, y si decía que veía un triángulo, decían que no lo admitían. A mí no me hubiesen admitido, porque si hicieron la prueba de un triángulo. Pero en cierto modo indica eso, porque si con 3 puntos ves un triángulo, cuando te den 1000 puntos, ¿qué vas a ver? ¿Y qué vas a hacer con eso? E incluso, no sé, la famosa historia que si Demócrito a mediodía le partió un rayo y quizás había revelado algo que era de las escuelas iniciáticas, y decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero eso que eran ideas que se enseñaban, la teoría atómica de Demócrito de Demócrito y de Lucrecio. Alguien lo dijo, pero no, esto no, vamos a ensayar, vamos a ver, vamos a intentar ir más allá. Y en 300 años, con muchísimos esfuerzos e intuiciones y genialidades y más esfuerzos, consiguieron hacer la bomba atómica. Yo creo que si el ser humano llega por sí mismo a algo, tiene el derecho de poder usar ese algo y luego atenerse a las consecuencias. Pero claro, si se
si se nos enseña algo que no estamos preparados realmente, claro, ¿quién juzga eso, no? ¿Quién lo discierne? En todo caso, para nosotros es claro que a un niño no le vamos a enseñar, no sé, hay muchas cosas que no se la va a mostrar para que no empiece a jugar y se haga daño así a otros. Y en cierto modo, a veces, quizás la humanidad, a veces tenemos rasgos de infantilidad. Y nosotros hemos conjurado muchos peligros que no se ha cerrado la caja de Pandora. O sea, la energía nuclear, que es maravillosa, que nos ha dado. Pero ese es un problema grave. Un problema grave. Todos quieren entrar en el club nuclear, nadie quiere que los otros entren, evidentemente. ¿Y cómo se va a solucionar eso? Como decía un documental, dice, aquello que tienes antes después lo vas a usar. Ese es un ejemplo. Sí. Y tampoco estoy diciendo que no se deba, que no se tenga acceso, porque la mente tiene que poder tener acceso y el alma acceso a lo que quiere. También tiene que saber cuál es la ley y saber cuáles son las consecuencias que se pueden derivar de los actos. Einstein fue engañado en la famosa carta. O sea, la famosa carta que él firmó para iniciar el proyecto Manhattan a Roosevelt, él fue engañado. Y luego se arrepintió toda su vida. Él fue el principal crítico de esa energía y hacía manifestaciones en la universidad y le llevaron a la cárcel porque se dio cuenta que quizás habían ido por un camino que era peligroso. Y todo comenzó con una imagen. Porque esa es otra, es importante también. ¿Cómo podemos imaginar que el mundo y todas las propiedades de todo lo que existe en la naturaleza dependen de unas esferillas, unas bolitas, que se juntan de una forma, de otra, que tienen afinidades, que tienen ganchos, porque así lo enseñaba Demócrito, los ganchos, las valencias, o sea, se enganchan fácilmente unas con otras. ¿Quién hubiera imaginado eso? ¿O quién se lo hubiera tomado en serio? Y ahora alguien da esa idea genial, o la extrae de una escuela iniciática, y se abre una puerta y ahora se va por ese camino. Hasta que se olvida, porque todo conocimiento mal usado lleva a la humanidad a un estado en que se vuelve a olvidar. Eso lo explicaba el profesor Libraga en el libro de Ancor el discípulo, hablando precisamente de lo que sería el fuego griego, equivalente al fuego griego. Dice, es que antes o después, lo que sale del santuario, antes del tiempo, antes o después va a ser olvidado. Pero va a ser olvidado después de deshacer todo lo que estaba firmemente establecido, claro. Todo lo que estaba hecho. Igualmente en el libro hay muchas referencias o artículos que hacen referencia a elementos tanto de Oriente como de Occidente. Pero es quizá para nuestra mente occidental, que no estamos acostumbrados a las singularidades del pensamiento oriental, puede resultar bastante chocante enfrentarnos a algunos conceptos. Quería preguntarte, ¿qué es lo que más suele chocarnos a nosotros como occidentales cuando nos introducimos por primera vez en ese estudio del pensamiento, de la filosofía oriental? Creo que es el tipo de metáforas que usan y que no juegan con por lo menos no de forma tan clara, con la lógica del tercero excluido, ¿no? De Aristóteles. Todo es A y no A. Y se dividen las cosas siempre en A y no A. El hecho de que existan como relaciones, puentes, analogías. Claro, para la mentalidad occidental, forjada en el taller de Descartes durante varios siglos, y que no ha permitido hacer tantas cosas, porque por otro lado el pensamiento occidental, siendo tan categórico, tan delineado, ha conseguido un dominio de la naturaleza sorprendente, y un conocimiento de la naturaleza, por lo menos de la faz externa de la naturaleza, sorprendente. Pero creo que los orientales no se contentan con eso, o incluso a veces lo desprecian, ¿no? Como diciendo, eso no es lo más importante es captar el sentido profundo de las cosas, ¿no? Lo que poder construir, que también es importante, pero ellos, como un anciano que dice, ya construí tanto, yo quiero ahora leer un poco de poesía, entender el sentido profundo de las cosas y la alegoría y enseñar en base a historias y metáforas, y creo que hay una diferencia ahí. Por otro lado, esa diferencia desde hace medio siglo o un siglo está desapareciendo, para bien y para mal.
y aparte de esa, digamos, de esa diversidad, ese diferente punto de vista que tenemos en Oriente y en Occidente, también, ¿qué puntos de encuentro tenemos? Bueno, el alma humana es la misma, están todos los puntos de encuentro. El alma básicamente es la misma. Claro, la cultura, la educación, la historia van determinándonos y creando una estructura mental, psicológica, diferente, pero siempre la raíz interior, la raíz mística, lo más profundo va a ser lo mismo. Y en general todos sufrimos ante los mismos sucesos y todos nos alegramos en general ante los mismos sucesos también. Y la mente humana en su dimensión más profunda es la misma. Entonces, hay unión, claro que hay unión, si es que la humanidad es una, no son dos, no es la oriental y la occidental, la humanidad es la misma. Que hemos sido conformados por diferentes historias y mentalidad, es natural también. Lo que debemos hacer es, creo, proyectar nuestra voluntad sobre aquello que nos une. Porque elementos de separación los hay, elementos de conflicto los hay, pero también hay elementos de unión y tenemos que entender lo que nos une, profundizar en ello y no solo, creo que hay que lanzar la voluntad. Como decía Blavatsky, no basta saber lo que nos une, es necesario proyectar nuestra voluntad para poseer aquello que nos une, para sujetarnos en aquello que nos une. Por veces no es solamente un acto de entendimiento, un acto de voluntad, creo. Complicado de los tiempos que corren, cuando todo el mundo está buscando los puntos de conflicto. Pero el dolor nos va a decir antes o después que tenemos que focalizarnos, fijarnos en aquello que nos une. Hay un capítulo que dedicas a La voz del silencio, de Blavatsky precisamente, y dices textualmente, dice, no es un libro más, es un libro que puede cambiar la vida, embelleciéndola, dignificándola. Y sin embargo, la mala fama y la incredulidad que todavía rodean la figura de Blavatsky hacen que mucha gente todavía a día de hoy no considere válido o veraz todo el mensaje que encierra su obra. ¿Se puede hacer en este tiempo una reivindicación de su persona, de su obra, o todavía estamos con los prejuicios del siglo XIX? Bueno, en todas las épocas históricas ha habido cortinas de humo y de veneno, ¿no? Y en fin, los grupos de poder reinante en su momento, que no querían perder ese poder material siniestro, hacían todo tipo de malabarismos y de operaciones para desprestigiar. La guerra psicológica ha existido siempre. De esta manera, una forma muy siniestra. Ya se hizo en Cagliostro. Cagliostro fue la persona más denostada, más acérrimamente criticada prácticamente de la historia de Occidente, en la época previa a la Revolución Francesa, y de haber sido el gran benefactor, el gran mago, el gran médico, el personaje, vamos, que están los relatos de los nobles que asistían a reuniones con él y dicen cosas que son increíbles, verdaderamente increíbles. Por ejemplo, una de ellas, en una memoria del conde tal, no me acuerdo del nombre, en un libro de estos de difícil acceso ya, y dice, si es que estábamos todos reunidos con él, y sin ningún tipo de preámbulo, ni de ceremonia, ni de palabras mágicas, ni de nada, había una especie como de globo, y sobre ese globo, con la mano, pasó la mano, y empezamos a ver todas escenas de la Revolución Francesa, escenas que viviríamos y veríamos exactas tal y como las estábamos viendo en esos 15 años antes. Y ahí están las narraciones de cientos de personajes importantes y de las personas más ilustres de Francia, prácticamente, decían que era un santo varón, y las decenas de miles de personas que curó en Francia, como médico mago. Y sin embargo, después de morir, o por lo menos aparentemente después de morir, después de que la Inquisición le clavara sus garras, crearon todo el personaje. El personaje que hasta hoy, cuando vemos el film este de Collar de la Reina, por ejemplo, basado en la historia de María Antonieta, o historias semejantes, o la obra de los tres mosqueteros, ¿cómo se llama el escritor? Alejandro Dumas. Alejandro Dumas ya fue el que selló la imagen de él como el gran impostor de la época. Y lo consiguieron, o sea, durante un siglo y 2 siglos, y aún ahora
Entonces, tienen las técnicas muy perfeccionadas para poder crear una especie como de fantasma y crear la duda y después acusar y después, claro, ahí creo que la clave es cuando se sigue un personaje o se estudia, hay que ver primero cómo responde tu corazón y luego usar la razón. Y cuando se proyectan imágenes falsas, porque a veces lo verosímil y lo verdadero pueden acercarse aparentemente, hay que usar la paciencia, la investigación, el estudio. El que no tenga paciencia para estudiar e investigar, pues tendrá que elegir casi como al azar, ¿no? O por fe. Pero creo que estudiando bien el personaje de Blavatsky no puedes más que reconocer la enorme grandeza en todo. O sea, uno de los personajes más grandiosos, más luminosos, más sorprendentes del siglo XIX. Claro, hay que estudiar. Siempre habrá gente que no quiera por comodidad, o porque siga corrientes, o porque son enemigos de todo lo que plantea. Si es así, no va a poder beneficiarse de esos tesoros de sabiduría, evidentemente. Como voz de silencio, por ejemplo. Dices embelleciéndola y dignificándola, es que es un gran libro. No, el libro voz de silencio. Luego, al hablar también de muchos símbolos y muchos mitos a lo largo del libro, es sorprendente porque muchas veces al estudiar simbolismo nos vamos a encontrar con contradicciones aparentes, como un caso que mencionas sobre Apolo, que por un lado es el dios del sol, pero también está fuertemente asociado a un animal muy de la noche como es el lobo. El rey de los lobos. El rey de los lobos. Entonces, cuando te encuentras el simbolismo con esas contradicciones aparentes, que no son las cosas como totalmente blancas o totalmente negras, ¿cómo realmente hay que hacer una interpretación o cómo hay que acercarse a la interpretación de los símbolos cuando vemos esto? A veces es difícil, no lo conseguimos directamente, tenemos casi como que seguir la intuición, porque la ciencia de los símbolos en la antigüedad era todo en base a claves, y había como 7 claves de interpretación, y luego esas claves permitían que un mismo personaje o suceso o dios o símbolo tuviese interpretaciones muy diferentes o aludiese a elementos muy diferentes siendo la idea la misma, o sea, no perdiendo la misma idea. Entonces, claro, a veces es difícil. El sol que nos ilumina, el sol que da vida a la naturaleza es uno, y el sol que ilumina las almas y las alimenta, pues es la faz invisible, oscura, ¿no? Quizás ahí sea el rey de los lobos. Esa es interesante. Te cuento brevemente una pequeña anécdota, un hecho real que me ocurrió cuando iba al instituto. En mi primera clase de filosofía nos explicaron que la filosofía nace en Grecia por primera vez. Nadie había hecho ninguna reflexión antes de ese día. Nadie había hecho, nace en Grecia porque fue el primer lugar donde el ser humano de pronto encontró cierto estado de bienestar económico que permitía que incluso los pastores, esto es real, incluso los pastores pudieran tumbarse en la hierba a mirar el cielo por la noche y viendo las estrellas preguntarse cosas. Y esa fue mi explicación del origen de la filosofía en Grecia en el instituto, en bachillerato, te digo. ¿Qué nivel? Sí. Bueno, sí, yo también lo estudié así, o sea, que eso es lo que se enseñaba en aquella época. Pero el caso es que de alguna forma también nos explicaban que antes de los presocráticos, los presocráticos ya tenían ese punto de filósofo, pero todavía estaban anclados en el mito, estaban anclados en el símbolo. Es como si fuese una especie de evolución en el que van dejando lo no válido, que es el mito, el símbolo, y van evolucionando hacia lo racional de la filosofía. Y de alguna forma lo que se entiende muchas veces es que lo filosófico, para poder llegar a lo filosófico hay que abandonar lo mítico. Y quería preguntarte si estás conforme con esa afirmación. Para nada, y de hecho generalmente ya los académicos actuales, por lo menos los que van en avanzada, rechazan ya esa
esa interpretación vulgar, mezquina, miserable, kantiana, es una interpretación completamente vulgar y que no hay estudio detrás. Es una construcción, en realidad. Y claro, en el fondo es decir, nosotros somos la guinda del pastel. Somos, ya me salen expresiones portuguesas, que no sé si son válidas aquí. O sea que todo ha llegado hasta nosotros desde la oscuridad hasta la luminosa luz de nuestro presente, ¿no? Y cuanto más alejados están de nosotros, más idiotas eran, evidentemente. Si nosotros somos la culminación, un poco de filosofía hegeliana hay en eso. Hegel, como decía Ortega, se le llama el Genghis Khan de la filosofía. Todo lleva a... Pues no, hay en la historia hay ciclos, en el alma hay ciclos, en todo hay ciclos, y pensar de esa manera pues es una infravaloración que va a hacer que no se pueda estudiar y entrar en el maravilloso reino de los mitos. El propio Platón no tiene ningún problema cuando quiere expresar verdades muy profundas y sabe que no va a dar la justificación racional porque quizás no estemos a la altura de poder detenerla, pues lo explica con un mito, ¿no? Esos grandes mitos impactaron la imaginación durante milenios precisamente por eso. O sea, que los símbolos hablan al alma, es un lenguaje del alma, es un lenguaje interno de la naturaleza. La razón trabaja de otra manera, pero se conjugan perfectamente, se entrelazan y muchas veces se explican aquello que no puedes explicar porque no hay herramientas para entenderlo, un mito lo puede explicar. Como cuando Tales de Mileto, por ejemplo, decía que los continentes, que las tierras emergidas, todas ellas eran como si fueran buques en el mar. Y nadie lo entendía. Y la teoría actual de las placas tectónicas, y que la causa de los terremotos era debida precisamente a que los buques que son la Tierra en un mar oculto, cuando chocan entre sí, producen los terremotos. A ver cómo explica él eso sin que exista toda una ciencia detrás y que se pueda entender de una forma muy simple. La superficie de la Tierra está hecha como de buques, de barcos, son como barcos de piedra, de tierra, que tienen un mar sobre el cual navegan y cuando se chocan, ahora diríamos las placas tectónicas, nosotros ya sabemos, pues se producen, por ejemplo, terremotos o actividad volcánica. Entonces, aquello que no se puede explicar muchas veces porque no hay herramientas para entenderlo, ¿cómo se explicaría física cuántica a un niño de 8 años? Habría que usar metáforas. Entonces, las explicaciones más profundas, pero no científicas, porque no hay herramientas para un lenguaje, un conocimiento previo, para poder recibir ese conocimiento, pues tiene que ser en base a metáforas, alegorías, y luego además el valor intrínseco de los símbolos. Que los símbolos es una ventana abierta al infinito, o sea, cada símbolo es una puerta o una ventana que hay un infinito detrás. Tú puedes avanzar más y más y más y más, que eso muchas veces el lenguaje conceptual cartesiano no es simplemente son cajas mentales donde vas poniendo las cosas, pero no puertas abiertas al infinito. Ahí necesitamos los símbolos. Platón, Ibsina, Attar, hay muchas referencias también, tanto en el libro como en la misma filosofía, a la idea del alma prisionera. Justamente estaba diciendo que en esos mitos hablan al alma, pero tenemos la circunstancia de que es difícil definirla, es difícil entenderla y es más fácil a veces creer que directamente no existe algo que no podemos entender ni ubicar. Pero es algo recurrente esa idea del alma prisionera en la filosofía. Y también esa idea de que se ha olvidado, o que hemos olvidado qué es realmente y de dónde venimos, o qué somos realmente y de dónde venimos. La pregunta va por esa idea que también está presente en muchos tratados filosóficos y en muchos filósofos acerca de la necesidad imperiosa de recordar y de ese arte de la memoria. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Pues quizás debemos recordar quiénes somos, ¿no? ¿Qué somos
de qué formamos parte, cuál es nuestra misión, por qué estamos aquí ahora. Quizás incluso tengamos que recordar el futuro, ¿no? Porque quizás elementos del futuro ya están y tenemos que recordarlos para poder plasmarlos, si no, ¿cómo lo vamos a plasmar? ¿Cómo se puede hacer el futuro sin recordarlo? O sea, sin imaginarlo de alguna manera, y eso es una forma de recuerdo. Tenemos que recordar hasta el presente, porque en medio de la vorágine de sensaciones, de acontecimientos, de información, de creencias, de opiniones, tenemos que poder decir, yo soy ahora esto, en mí vive esto, estas certezas son inconmovibles. Esto es un árbol, como decían los antiguos, ¿no? El árbol de los misterios que se abre en el alma. Esto es un árbol inmortal. Aquí hay elementos que nadie me puede arrebatar, y si me los arrebata es porque me he descuidado, no he vigilado el árbol de los misterios. Entonces creo que se debe recordar, y es el alma que recuerda. Y el alma, ¿cómo podemos negar el alma? Somos el alma. O sea, en nosotros viven sentimientos, emociones, reflexiones, visiones, intuiciones. O sea, con un poco de reflexión nos damos cuenta que en realidad nuestra vida verdaderamente es interna. O sea, lo que llamamos vida externa es casi como un telón de fondo sobre el que se proyecta todo lo que internamente vivimos, toda la sucesión de estados de conciencia que nos acompañan desde que tomamos conciencia, me imagino que hasta la muerte. Entonces, ¿cómo podemos negar que nosotros somos como un río que va atravesando todos esos paisajes, todos esos panoramas? En nosotros viven esos panoramas. Por veces sentimos en nuestro interior como una montaña, otra vez como que estamos en un abismo, o que estamos nadando en aguas con barro, o que estamos prisioneros. O sea, la teoría del alma prisionera, si tanto ha triunfado, porque no podemos negar que nosotros nos sentimos muchas veces, sino siempre, porque el alma está prisionera verdaderamente en cuanto está en el cuerpo, pero lo sentimos. Queremos comprender el sentido profundo de algo, no llegamos. Queremos llegar al otro, no llegamos. Llegar a lo más profundo del otro, no llegamos. ¿Cómo podemos negar que el alma está prisionera? ¿Y cómo podemos negar el alma? Si todos los rayos que parten de nuestro interior sabemos y sentimos y constatamos que hay un centro, más allá de que ese centro esté velado. O sea, podemos dudar o podemos no conquistar ese centro, pero sabemos que está por lo menos. Y creo que el despertar básico de la conciencia, cuando una persona comienza a reflexionar, cuando comienza, no sé, a intentar comprender el sentido que le rodea, que existe ese centro se hace obvio. Otra cosa es que, claro, ese centro está velado. Ese centro no está al alcance. Ese centro al final es un centro, pero está como en una espiral, no está en el infinito. Es el misterio de la doble espiral. Que siempre pensamos que una doble espiral y en verdad es así, son dos espirales, ¿no? Es una espiral y luego otra espiral. Muy bien, es verdad, son dos espirales. Pero el misterio de la doble espiral es que si tú desde un punto trazas una espiral, sea cualquier tipo de espiral, que hay varias, desde ese mismo punto donde comenzaste, ese no es el centro de la espiral. El centro de la espiral es infinito y no puedes llegar a él nunca. Porque llegar al centro de la espiral es lo mismo que llegar al infinito de la otra espiral. O sea, cuando diseñamos una espiral, desde el punto que iniciamos la espiral, hay otra espiral infinita hacia adentro, siempre. Y el centro es inconquistable, tan inconquistable como el infinito. Entonces, si podemos vivir de alguna manera esas ideas dentro de nosotros, aunque sea en un rayo de intuición, creo que eso nos va dando una seguridad en la vida de que en medio de esos chispazos debe haber una especie como de camino. Y que esos chispazos, aunque sean caóticos, pero remiten a algo. Yo creo que el recordar precisamente es a dónde remiten, de dónde vienen, qué camino forman, hacia dónde van, con quiénes vas. Esa es otra idea profunda, con quiénes vas. Hay también una serie de filósofos cuando te sumerges en ese estudio, en esa investigación acerca de la filosofía y de los personajes importantes que han destacado dentro de ella, hay una especie de línea concreta y hay unos filósofos que son seguidores de esa línea, sean de la época que sean, de la religión o digamos, del contexto sociopolítico que hayan tenido en su momento.
hay una línea de filósofos que en cualquier momento han hablado siempre de tolerancia, de concordia, han hablado de buscar esa unión por encima de las diferencias, considerar como igual a mujer, a personas de distinta etnia, de distinta condición social, y que el acento estuviese siempre puesto en ese alma del que tú hablabas y no en esas formas externas. ¿Es correcto? O sea, ¿crees que realmente existe una línea de conexión entre esos filósofos? Blavatsky decía que hay una especie como de gran árbol, o que el baniano lo llamaba la gran higuera, que representaba a todos los sabios de la humanidad, a todos. Y que en cierto modo todos eran uno. De la misma manera que ese árbol extiende, las ramas extienden a veces las raíces y crecen como árbol independiente siendo el mismo árbol. Y se puede encontrar un bosque que en realidad es solo un árbol. Puedes ver centenares de árboles y son solo uno, es esa gran higuera. Entonces dice que en cierto modo habría una especie como de gran madre de la filosofía o de la sabiduría, un gran árbol donde están todos los sabios que han existido en todos los tiempos, y que si son realmente sabios tienen que de alguna manera ser parte de ese árbol, porque ese árbol es el árbol, pues, de la sabiduría. No hay otra. La filosofía no es el error quizás venga de pensar que la filosofía es un sistema de creencias. Entonces, tales personas tienen tales creencias que se oponen, los aristotélicos se oponían a los platónicos. ¡Ay, Aristóteles! ¿Cómo traicionó a su maestro? Y los otros, ¡ay, los platónicos! Y surgen las oposiciones, y de hecho hay a veces combates entre escuelas, ¿no? Los de una escuela y los de otra, pero evidentemente todos los sabios han tenido que abrir ciertas puertas y haber visto realidades quizás desde diferentes perspectivas, y quizás donde los sabios concordarían, los discípulos de los sabios debaten, y los que siguen a los discípulos de los sabios, pero ya no son ni sabios ni discípulos, luchan, y si vas para abajo en la sombra, quizás a muerte. O sea que en la medida que te vas alejando de esa vida, una con mayúsculas, pero sí, los grandes sabios, leyendo entre líneas, quizás en detalles haya diferencias, pero en lo más importante concuerdan. Hay una sabiduría. La filosofía no es una cuestión de sumar creencias más o menos acertadas. Eso es un error. La filosofía, como decía el profesor Libraga, maravillosamente, es una construcción que en base a hechos, elementos de la naturaleza, todo aquello que nos rodea, lo eleva a una dimensión donde todo adquiere sentido. O sea, es una especie como el fuego. Por eso se compara la filosofía con el fuego. Nosotros podemos tener ramos de diferentes arbolitos, ramitas, las ponemos en el fuego y al final todas se convierten en el mismo fuego. Entonces, hay los elementos que vivimos, cuando son elevados a la dimensión de la filosofía, adquieren un sentido. Y la filosofía o la sabiduría. Y en cierto modo la filosofía es ese fuego que permite llevar al mundo mental todo aquello que nosotros vivimos en esta tierra. Y en el mundo mental más elevado está todo perfectamente ordenado como pues está todo como los números, ¿no? Está todo diáfano. Entonces esa elevación de la vida a su dimensión sublime, pues es precisamente la filosofía. Es como una música que se hace con el alma. O sea, la música, ¿qué es la música? Una serie de sonidos que son elementos, vibraciones del aire, pero ahora sometidos a unas leyes matemáticas, unidos en base a un genio, a una visión, a una idea, y de repente eso se convierte en algo que conmueve las almas. ¿Por qué conmueve las almas? Porque entra en la dimensión del alma. ¿Cómo lo entra? Porque es música. Y la filosofía, en cierto modo, hace lo mismo. Escoge hechos, escoge elementos de la naturaleza, escoge, no sé, relaciones, y de repente adquieren sentido. O sea, la filosofía, decía el profesor Libraga, es el retorno a la unidad. Es aquello que permite retornar a la unidad. Y es como un fuego que permite ir a esa unidad. Los amor y filosofía están tan unidos, porque el amor también es lo que une, es lo que lleva a la unidad. Te voy a lanzar la última y te dejo ya respirar.
Estoy respirando. ¿Vale? Sí, la última, y así tenemos un pequeño margen para, si alguien quiere preguntarte también alguna otra cosa. La verdad es que el libro es un compendio de tantísimas cosas, de tantos temas tan diversos, que es muy difícil poder, digamos, resumir en preguntas todo lo que hay ahí dentro, porque es mucho y muy diverso. Pero sí quería cerrar con una cuestión que algunas veces también está en la iglesia. Hemos dicho antes que hay quien piensa que el alma como que no existe o que no sabe dónde está. Con el tema del espíritu es algo no parecido, pero hay una serie de divergencias extrañas, porque hay una gran confusión con respecto a lo que es el espíritu o lo que es lo espiritual. Parece que con encender unos inciensos o recitar unos cánticos o tomar infusiones o hacer determinadas cosas, tener determinados comportamientos, están asociados como a una vida espiritual o a una dimensión espiritual, y hay pues eso, como una especie de confusión de lo espiritual con ciertas cuestiones. Y quería pedirte a ti si pudieras aclarar un poco esa etiqueta de espiritual, a qué realmente es a lo que tenemos que ponérsela. Bueno, el materialismo abarca todo, ¿no? Y cómo no le va a morder también o va a intentar morder sobre lo espiritual, que ahí surge el materialismo espiritual, que es terrible. Es de las grandes enfermedades que sacuden, ¿no?, a la humanidad en diferentes momentos, generalmente en tiempos de confusión. Y lo primero, el tema de las definiciones es difícil, porque nosotros quizás deberíamos hablar de cuerpo, alma y espíritu, porque en la antigüedad, entre los griegos, luego en los romanos y al principio del cristianismo se diferenciaba. Estaba el cuerpo, el soma, después estaba el alma, psique, y después el nous, que era algo así como el espíritu. Y en el cristianismo, a partir del siglo IV, V, se dijo, bueno, pues si el espíritu es Dios, pues en realidad el hombre solo tiene cuerpo y alma. O sea, que así quedó Dios fuera, o sea, quedó el hombre fuera de Dios, pues estaba Dios, y luego el ser humano que era cuerpo y alma. O sea, de estar dentro, que se concebía dentro de todas las cosas, se convirtió en algo casi como externo. La constitución septenaria, que nosotros estudiamos siguiendo la tradición teosófica, y no solo, sino ya desde en Egipto también la vemos en sus símbolos, define muy bien los diferentes planos de la naturaleza y de la conciencia humana, y permiten entender mucho mejor. Blavatsky se quejaba, ella cuando sus maestros le dijeron que tenía que lanzar adelante la Constitución Septenaria, que no la menciona en Isis sin velo, por ejemplo, y sí en Doctrina Secreta. Ella se queja en uno de los artículos y dice, pero sí que el cuerpo, alma y espíritu está muy bien. Esto va a ser crear confusión, la gente no va a entender esto, va a generar muchísimos conflictos. Y hay un artículo suyo muy divertido donde ya no hace más que quejarse de por qué tiene que ahora divulgar algo que pertenece a los misterios y que piensa que la humanidad no está preparada y que le va a generar confusión, porque lo explica de forma más fácil la Trinidad, cuerpo, alma y espíritu. Quizás podríamos entender el alma como todo el conjunto de factores interiores que sentimos y vivimos y pensamos, en los que está la voluntad, la imaginación, toda nuestra dimensión emocional, todo girando en torno de algo, pero debe haber algo que lo hace girar. Eso que lo hace girar, ese motor inmóvil, o ese espectador silencioso, ¿no?, que decía el profesor Libraga, esa raíz mística, espiritual, eso sería quizás, ese centro sería el do espiritual. Para nosotros a veces se confunde el concepto alma y espíritu, y realmente es lógico que se confunda, porque no es difícil, ¿no? O sea, no es difícil para nosotros. El espíritu está siempre detrás de todas las cosas. Entonces, si está detrás de todas las cosas, la propia mente categórica puede comenzar a dudar de dónde está, qué es, por qué, cómo. Como dice el Bhagavad Gita, dice, aquellos que hablan de espíritu son idiotas, porque en realidad no se puede hablar. Del espíritu no se puede decir nada.
es algo que es, ¿no? Y que es la raíz, ¿no? Ni siquiera es virtuoso, ¿no? Como decía Plotino. El espíritu no es virtuoso, el espíritu es la raíz de la virtud, pero en sí mismo no tiene cualidad ninguna. Entonces, ¿cómo el materialismo le ha clavado la zarpa a lo espiritual? Pues creando las espiritualidades fáciles, vamos a llamar, o folclóricas, o a través de, muchas veces, importando espiritualidades, entre comillas, de otros lugares, licores espirituosos, formas de que la conciencia quede alterada, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver la alteración con la conciencia con lo espiritual? Si te tomas un litro de vino, también se te altera la conciencia, o sea. Y el hecho de remitir el espíritu a las apetencias del yo más mediocre que vive en nosotros. Y eso es lo que ha originado el materialismo espiritual. Es pensar que se puede acceder a lo espiritual por vías externas o por vías que no lo ponen en marcha. O sea, realmente el camino a lo espiritual o la acción espiritual, pues como decía el profesor Viraga, lo más espiritual que existe es lo heroico. O sea, en la antigüedad los héroes eran hijos de los dioses. Entonces, lo espiritual es actuar, pensar, vivir, sentir como si fuéramos hijos del cielo, de lo eterno, de lo divino. O sea, es sentir el destino que se va marcando y que hay que construir. Es crear con el alma. O sea, lo espiritual es aquello que transforma el alma, que nos transforma completamente. Entonces, el hecho de que se haya convertido lo espiritual en un objeto de consumo es terrible. O sea, es una auténtica pandemia. Y que con ciertas técnicas y con ciertos ejercicios que quizás algunos de ellos incluso extraídos de antiguas escuelas de filosofía, pero completamente fuera de contexto, y sobre todo fuera de guía sin maestro. Y para lo espiritual tiene que haber una guía, tiene que haber, igual que un fuego enciende otro fuego, pero tiene que haber ese fuego. Y igual que una cadena es tan fuerte como los eslabones que se van juntando, como el más débil de los eslabones, pero la cadena es la que tira del cielo a la tierra, tiene que haber esa cadena. O sea, lo espiritual debe ser una experiencia transformadora y que tiene que dar una dimensión nueva de todo lo que vive y tiene que hermanar más, ¿no? Como decía el mismo Dalai Lama, que él desaconsejó que hicieran prácticas espirituales a su gente, dice, si después de hacer ciertas prácticas de meditaciones, de visualizaciones, de no sentís más hermanados con la vida, con más sentido de amor, con más profundidad, con más ganas de crear, de ayudar, de hacer, o sea, si con vuestras acciones no sentís más hijos del cielo, vamos a decirlo en términos más quizás occidentales, más hijos de lo divino, mejor dejar de hacerlas. ¿Para qué? O sea, lo espiritual no es una suma de prácticas psicosomáticas o psicoespirituales. Lo espiritual es aquello que da raíz, o desde lo espiritual se puede hacer cualquier práctica. Como decía el Buda, si haces cualquier tipo de práctica, que sea con toda tu alma. O sea, con todo tu amor, con toda tu voluntad, con todo tu esfuerzo. Porque en realidad lo espiritual es poner el espíritu en marcha. O sea, es que comience a girar la rueda. O sea, lo espiritual no es una suma de cosas, lo espiritual es lo que da sentido a las cosas. Entonces, claro, cuando se interpreta mal, pues gracias a Dios, nosotros en Nueva Acrópolis tenemos maestros que nos educan muy bien en ese sentido y nos dicen claramente, lo místico es hijo de lo heroico. O sea, lo místico y lo espiritual es dar luz, irradiar luz. Y no se puede irradiar luz sin arder, y no se puede arder sin quemar. Y quemarse, hay que quemarse. Y eso es lo que transforma, ¿no? Y todo lo demás son sustitutos de Dios, son sustitutos de lo espiritual. O sea, si tú no avanzas en un camino donde te vas hermanando con todos y te vas haciendo más comprensivo, más compasivo, más, no sé, más resistente, si no vas construyendo una fortaleza frente a las olas de las pasiones que te rodean, pues, ¿es eso espiritual? ¿O es eso un bebedizo de estos? Claro, lo espiritual no es fácil.
Y lo espiritual nos está llamando continuamente y nosotros somos muy reacios a acercarnos a lo espiritual porque sabemos que perdemos mucho cuando nos acercamos a lo espiritual. Perdemos todo lo que somos personalmente porque hay algo que nace en nosotros que es nuevo y que en cierto modo le tememos. O sea, tememos aquello que en nosotros nace. Pero que vamos a dejar que el tiempo y la muerte se lleve toda nuestra personalidad y no vamos a hacer que arda. Como decía el profesor Libraga, si se quiere fuego, no se tiene vela. O sea, si eliges vela, vela apagada hasta la muerte. Si eliges fuego, la vela se consume hasta que se consume. Las dos cosas no se pueden tener. Y yo creo que es una cuestión de arder y hacer arder. Creo que eso de la filosofía del fuego de los antiguos alquimistas está muy, muy bien. Muchas gracias, José Carlos. Ha sido un verdadero gusto, como siempre, un verdadero placer escucharte y voy a dar paso a quien desee hacer algún tipo de pregunta. Después del tercer grado que me has sometido. No. No, pero ya... Preguntas difíciles. ¿Alguien quiere realizar alguna pregunta? Me has aclarado una curiosidad que tenía en la última respuesta que acabas de dar. Pero ahora solo quisiera aclararme yo una cosa por si me puedes ayudar. Cuando se estudia Blavatsky y todo lo que vino después de ella, perdón, de alguna manera tengo la sospecha que todo el movimiento New Age que vivimos en la década de los 60 y todo esto derivó de una larga edulcoración de enseñanzas teosóficas. ¿Fue así? En general, la parte de los movimientos de la New Age surgieron desde las obras de Blavatsky o directamente de la teosofía. Sí, muchos. No vamos a decir nombres, pues podemos herir susceptibilidades, pero gran parte. Si no, prácticamente todo. Esto lo reconocen todos. La cuestión es la diferencia entre leer textos de Blavatsky y leer los textos edulcorados. Que te... Como decía Serran, ¿no? No voy a decir el nombre, de un personaje que habiendo sido teósofo, creó una escuela propia y dice, está todo como un poco edulcorado, ¿no? Está todo... Y repite, dice, yo no voy a juzgar, dice, yo no voy a juzgar, pero son demasiadas palabras quizás. O como decía otro, hablando de los maestros de sabiduría, que ahora están por todas partes, claro. Y escriben libros, miles de libros escritos por todos los maestros de nombres sacrosantos. Y decía un personaje, dice, cuando leemos los textos de Blavatsky o incluso las cartas, las primeras cartas de los maestros que editó Narahasa y Sinet, es que son brillantes, son las metáforas que usan, los juegos de palabras, las construcciones, las puertas que abren, cómo todo vibra. Dice, y ahora leemos todo lo que aparece con el nombre de estos maestros, con todo tipo de libros. Dice, ¿qué pasó? Que se convirtieron en estúpidos. O sea, pasaron de la brillantez a la estupidez. Y habrá gente que dice, no, es que se tuvieron que adaptar para enseñar a la gente. Eso no es tontería. Sí. Claro, esto puede ser relacionado con lo que has dicho ahora mismo. ¿Qué consejo darías relacionado a estas formas de inteligencia artificial que ahora están apareciendo y se habla por todo el mundo porque es la última moda, ¿verdad? Claro que las metáforas pueden ser muy bonitas también, pero verdaderamente me parece que falta algo de alma, ¿no? En estos textos. Falta toda el alma. Aunque no son alma. muy buenos textos. Claro que son buenos, pero son buenos porque es la herencia de lo pasado. O sea, todo lo que se reconstruye es simplemente volver a juntar las piezas que a veces se pueden juntar muy bien, sin tener que dar nada nuevo, pero no hay nada nuevo. Imaginen que ahora la inteligencia artificial se hiciera reina de todo, que hace cosas interesantísimas, realmente. Intentando. En realidad hubiéramos puesto un techo, porque lo que está haciendo es traer todo lo que hay anterior y recrearlo. Entonces, claro, recrearlo sin inteligencia, sin ninguna inteligencia, lo que ocurre es que puede ser muy verosímil. El famoso caso de este abogado
que pedía a la inteligencia artificial jurisprudencia en Estados Unidos y traía a los juicios jurisprudencia inventada entera, y fue a la cárcel, lógico, no puedes inventarte jurisprudencia. O sea que la inteligencia artificial miente como un bellaco, ¿no? O una bellaca en este caso. ¿Por qué? Porque une a las cosas que están juntas y las presenta. Entonces ahí no hay alma, no hay inteligencia, lo que no significa que no sea una herramienta y puede ayudar muchísimo en miles de cosas. Lo que no podemos perder es la línea de separación de lo que es la conciencia humana, la inteligencia humana. Claro, las tentaciones van a ser muy grandes. O sea, le pides a alguien, haz un poema y te lo hace por inteligencia artificial y puede ser incluso muy bello. Claro. Eso es una gran confusión, eso. O, no sé, cualquier trabajo, evidentemente, eso es un arma muy peligrosa. Bien usada puede ser muy útil, muy útil. Mal usada, que no se usará, porque nosotros la usamos mal, por el peso de la masa humana, pues va a ser terrible, va a ser devastador. O sea, si vamos por el camino que parece que vamos, puede llegar a ser devastador. No solo por los empleos que sustituye o que anula, o bueno, los escritores, evidentemente, gracias a Dios yo no me gano la vida escribiendo, se acabó. O sea, le pide a la inteligencia artificial, hazme un libro, escribe un libro sobre tal, y te lo escribe en un momento y puede ser mejor que el tuyo perfectamente. Porque a veces, juntando piezas, entonces, no solo por todo lo que va a cambiar la forma de vivir, sino porque va a anular muchas capacidades humanas. El ser humano o despierta o pone una línea clara, se puede usar para esto, para esto, para esto y para esto, y de ninguna manera para esto otro, para esto otro, para esto otro. Eso es muy difícil, eso es muy difícil. En nuestro mundo consumista, capitalista, de necesidades rápidas, y el problema es que va a ser difícil, o sea, quedarse atrás podemos ser paleolíticos. O sea, que ahí hay un desafío. En todo caso, creo que el despertar el filósofo interior y el trabajo interior del filósofo, eso es irreemplazable. También porque mi preocupación con inteligencia artificial es que muchas personas, no todos, obviamente, van a ser más y más dependientes de inteligencia artificial, porque si no van a pensar, ¿para qué voy a esforzarme si tengo esta herramienta y lo puedo hacer mejor? Y poco a poco vamos a perder habilidades de escribir, de pensar, de crear un argumento lógico. Y si en algún momento tenemos otra tormenta solar y todo se acaba con el internet, ¿con qué nos quedamos? No, pero incluso aunque no haya tormentas solares, vamos a la idiotez suma. O sea, que eso va derivando, porque si el alma humana cada vez da menos frutos, evidentemente nos tornamos dependientes y nos tornamos cada vez más estúpidos. La inteligencia humana ha salido en las revistas hace poco, haciendo un estudio internacional, por primera vez desde hace 15 años, por primera vez en los últimos 3 o 4 siglos comenzó a descender, pero rápidamente. O sea, claro, antes había muchísima gente que no tenía acceso de ningún tipo a la educación y en los últimos 2 siglos comenzó a educarse a todo el mundo, pero ahora con la forma de vida actual comenzó a descender por primera vez en 3 siglos. Y ese descenso no va lento, y ahora con la inteligencia artificial, si se usa mal, va a ser una pesadilla directamente. Y por veces, pues es un muy buen trabajo. Voy a confesar algo. Yo también uso el en la escuela de Portugal hice una grabación del mensaje como director de Portugal, de Nueva Acrópolis de Portugal, en relación con el Día de la Paz. Y claro, un mensaje que en este caso lo escribí. No quería... improvisar eso es muy delicado. Los mensajes oficiales, yo lo escribí, y luego pues... los medios son muy limitados, o sea, con un ordenador simplemente no había teleprompter ni nada, con un ordenador grande detrás, iba leyendo lo que yo mismo había escrito. Por lo menos tiene el mérito de que yo mismo lo había escrito, ¿no? Y el problema es que, claro, aunque la cámara la pusimos lejos para que no se vea que esté leyendo, porque queda mal, todo el mundo sabe que está leyendo, o sea, no está mintiendo a nadie, todo el mundo lo sabe, pero aún así queda mal. Y los ojos se mueven muy ligeramente porque la cámara estaba lejos. Pues tengo un discípulo que sabe de este tema y con inteligencia artificial no se nota. O sea, estás leyendo como si estuviera fija la imagen y no hay pues como herramienta muy poderosa.
Claro, hay un poco de deshonestidad en esto también, si uno lo piensa seriamente. Totalmente. Pero son herramientas muy poderosas y creo que usadas bien y sobre todo contrapesadas con un esfuerzo humano. O sea, si nosotros decimos vamos a hacer esto, que nos ayuda mucho, pero también vamos a hacer esto otro que nos desarrolla mucho interiormente. Creo que la filosofía es muy importante, porque en cuanto que tenemos herramientas para trabajar el medio mejor, muchísimo mejor, tenemos que hacer un esfuerzo para en ese vacío creado tener ahora esfuerzo para poder también hacer caminos interiores. Que en ese sentido creo que podría ser muy válido. Si nos retirasen toda la tecnología de los últimos 3 siglos, solo para sobrevivir dedicábamos 16 horas diarias y a ver si lo conseguíamos. O sea que es necesario. Pero el problema es el uso. Y por eso el problema es el ser humano. Y por eso el movimiento filosófico como Nueva Conclusión es tan importante, porque hay que fortalecer el alma humana, el ser humano. O sea, hay que darle herramientas, hay que encender fuegos, hay que hacer que tenga más altura para que el horizonte sea mayor. Porque si no, la tecnología nos come directamente. Cuando en realidad la finalidad puede ser buena y debe ser buena, ¿no? Se hace para ayudar al ser humano. ¿Alguna pregunta más? Has hablado del conocimiento en relación con el fuego. ¿Puedes desarrollar un poquito esa idea que me ha parecido muy bonita? El fuego químicamente es como un estado en el que, vamos, eso es lo que estudiamos cuando somos jóvenes, en el que los elementos, esa energía rompe los enlaces químicos y se separan, pues puede ser en moléculas, o sea, en elementos, en átomos o en moléculas más simples, y luego en ese estado se vuelven a transformar. O sea que en el fuego las cosas se recrean, o sea, se deshacen las ataduras que había y luego se recrean. Y en ese recrearse, según las leyes de la naturaleza, pues no se recrean a fuerza, se recrean por su propia afinidad, en este caso de unos átomos con otros, según las valencias. En este recrearse surge luz y calor. Entonces, esa metáfora en relación con la filosofía creo que es muy válida. Y luego hay otra que creo que también puede ser válida y no creo que sea solo metáfora, y es que cuando hacemos fuego, por ejemplo, con madera, la madera, por ejemplo, pero no solo, la madera en realidad es energía del sol convertida en madera, porque prácticamente la fotosíntesis de las plantas ha ido integrando esa luz, la ha convertido en energía química, y en esa energía química, metafóricamente, o quizás no solo metafóricamente, es como si, imagínate, un rayo de sol ha llegado a un árbol, a una hoja, y a través de la fotosíntesis se ha sacrificado, en cierto modo, se ha sacrificado para quedar prisionero en forma de energía química. El fotón está prisionero. ¿Y cómo va a ser liberado ese rayo de eternidad? Ahora pensamos el sol como el sol espiritual. ¿Cómo es liberado con el fuego? O sea, igual que con el fuego o con el tiempo, que es una forma de fuego, porque el tiempo es una forma de fuego que va quemando todas las cosas. Si nosotros tenemos un pedazo de madera abandonado, un leño de un árbol abandonado en la hierba 4 siglos, está siendo quemado, hay una combustión, porque el oxígeno está quemando. Las reacciones químicas que se producen son un fuego lento, se está quemando a fuego lento. Y en 300 años se convirtió en pues, nada, ¿no? Ahora, si eso lo aceleras poniéndolo en un fuego de un hogar, pues se produce el mismo efecto acelerado. Pero es lo mismo, o sea que el fuego quema. El fuego es como el tiempo va dando experiencias, pero si en vez de la experiencia pudiésemos convertir esa experiencia y acelerarla en forma de sabiduría, ya tenemos un fuego que da luz, que da calor, que nos transforma, que pasa las cosas de un estado a otro, o sea, las pasa, pero a través de la armonía, o sea, las transforma desde un estado armónico, que da luz y calor, y de ese estado armónico vuelven a ser algo diferente de lo que eran gracias al fuego. Yo creo que hay muchas metáforas que se pueden hacer con el fuego. El fuego es un elemento, incluso en química, se sabe que algunos no lo llaman elemento, lo llaman estado de la materia.
Y quizás dicen que como elemento dicen más el plasma, ¿no? El plasma como cuarto estado de la materia, pero sigue siendo un misterio. El fuego, claro, es que el ser humano es de fuego místicamente hablando, y cómo no va a ser misterio, ¿no? Es nuestro propio misterio. Podría escribir un artículo sobre esto, ¿no? Estaría muy bien. No solo yo podría escribir. Tú eres químico, ¿no? Sí. Podrías escribir. Pero Un esa rayo. inspiración tan brillante No, tampoco pilla. Todo está por ahí en algún sitio. o sea, ¿Alguna cuestión más? Sí. Has hablado de la razón, de que la razón nos permite llegar a ciertos niveles, pero cuando ya no podemos entender más, entonces se introduce el mito. Es decir, la pregunta es, ¿nos permite el mito entender la finalidad, el comienzo, finalidad de las cosas? Es que un mito siempre es una construcción en base a símbolos. O sea, todo mito es una sucesión de símbolos, en realidad. Y cada símbolo es una especie como de ventana abierta al infinito. Entonces, porque un símbolo es la encarnación de una idea, la corporización de una idea infinita. La idea es infinita siempre. Entonces, claro, eso no lo puede comprender la razón. La razón no puede comprender el infinito. Pero el corazón sí puede entender y vivir. No abarcar, pero sí entender y vivir el infinito. Entonces, los símbolos permiten eso. Porque un símbolo encarna una idea. Una idea es infinita, porque una idea puede estar presente en infinidad de elementos de la naturaleza, de la vida, de la historia. La idea es infinita. Y una idea se corporiza a través de un símbolo. Entonces, claro, el corazón sabe más del lenguaje de símbolos que de la razón cartesiana. La razón cartesiana es la mente cotidiana, es la que trabaja así. Creo que debemos trabajar de las dos maneras, ¿no? Como decía el Buda, no rechaces, no aceptes nada que no acepte tu mente y tu corazón. Pero desde luego el infinito es el corazón el que se abre al infinito, o sea, como un espejo al infinito. Los ojos del corazón son los que se abren al infinito. Pero claro, como somos seres racionales, y para evitar dejar de tener los pies en la tierra, pues la razón tiene que trabajar también. Y hay que, como decía el profesor Liberac, explicando un texto de Platón, en el texto de Platón, no recuerdo de qué diálogo, decía que las estatuas de los dioses en ese templo se movían. De un día para otro estaban en diferentes sitios. Y Platón decía que tuvieron que atar las cadenas de los dioses para que no se movieran. Claro, eso leído es bastante llamativo, y él en una clase explicaba y decía, eso representa a los dioses, son las intuiciones sagradas. El problema es que esa intuición sagrada llega en cualquier momento, de cualquier manera, se mueve dentro de uno, pero no hay forma de poder muchas veces trabajar intencionalmente, porque no está cuando tú quieres, está cuando ella quiere. Entonces ahí la razón podía construir elementos mentales como una especie de escalera mental, que es la dialéctica. La dialéctica es la escalera mental que ata los dioses, o sea, que ata las divinas intuiciones para poder crear un camino en dirección a ellos que esté ahí, o sea, que te aproxima, aunque ellos, o esas ideas o esas intuiciones van a ser siempre infinitas, divinas, inaccesibles, pero de alguna manera te vas acercando a ello. Y ahí está la razón. O sea, la razón construye ese puente. Y de hecho los diálogos de Platón son a veces, con perdón, odiosamente racionales. O sea, sobre todo los dialécticos, es como una máquina que nos cuesta mucho acompañar, porque no estamos educados para seguir esos razonamientos, pero gracias a esos razonamientos se va creando como esa escalera. Que esa es la dialéctica, en realidad. ¿Sería Buddhi la cadena? La cadena no, la cadena es manas. Manas. Buddhi es la intuición. Claro. O kamamanas incluso. Claro, kamamanas es para que se quede agarrado, que esté sujeto, ¿no? Que la intuición no se vaya. Sí, es kamamanas, sí, con nombre. Manas apunta a manas, pero en realidad es kamamanas. Yo, Carlos, quería
quería bajar mucho el tema, pero has hablado de los símbolos. Todos estos los emoticonos que usamos en los mensajes y todo esto, al fin y al cabo, la gente te contesta con un porrón de, entre comillas, símbolos. Sí. Que es un fueguito, que es un corazoncito, que es un no sé qué. Pero sin embargo, Son planos. cortan la cabeza a la palabra. Y al fin y al cabo la palabra es el verbo. Claro. Es el que crea. Son emocionales, sobre todo, son emocionales. Pero son símbolos en absoluto, ¿no? No son símbolos, pero así fueron construidos por la imaginación humana. Pues todos ellos vienen de la imaginación humana. Y la mayor parte de ellos viene de elementos que son realmente símbolos. Una sonrisa es un símbolo, la mirada es un símbolo, la cabeza puesta así o así o así, son símbolos. Entonces, no dejan de tener una raíz simbólica verdadera. Por eso son apelativos, por eso la gente, por eso han ido entrando con los emoticones. Yo me acuerdo la primera vez que vi uno, que me quedé pasmado, y esta persona que le pasó, se volvió loca, o que no había ni WhatsApp, era una carta de una persona hispanoamericana que me hacía un emoticón al final de la carta y yo no sabía lo que qué le ha pasado. Y estoy hablando de hace más de 30 años. Y luego, claro, eso fue entrando, claro, entró porque fue aceptado, y fue aceptado porque en cierto modo con la tecnología actual nos es fácil trabajar con estos elementos. Y hay en el fondo hay un fondo simbólico, lo que ocurre, claro, es muy emocional, muy básico, son elementos emocionales muy básicos. Yo creo que el poder de la palabra guiada por el corazón puede ir muchísimo más allá, pero no deja de tener su gracia, ¿no? Bueno, yo no soy un defensor ni un antagonista de los emoticones. El problema es que cuando ya escribes sin emoticones parece que eres idiota, porque y hay gente experta, o sea, que son muy hábiles para construir con emoticones estados emocionales. Y ahora nosotros nos han dejado el esqueleto nada más. Ya solo ponemos el esqueleto. Es una conquista humana, ¿eh? En el fondo es un camino humano y tiene algo de corazón humano. Claro, que eso sea una solución o que se eleve, no se eleva nada, pero es como un poco de salsa emocional puesta en la comida. ¿Una última pregunta? Sí, porque todavía antes has comentado cuando estabas hablando tú que hablabas de las intuiciones, que estabas hablando del mito de atar los dioses, las estatuas. Las estatuas, sí. Es un texto de Platón. Sí, que representa esas estatuas, hablabas de las intuiciones. Sí. Vale. Y también has continuado explicando y ha aparecido el Kama Manas. Sí, sí, es una pregunta. Sí, para atar. El hecho de lo que representa el Kama Manas, que está más asociado a lo terrenal, utilizarlo para atar esto, claro, que es como tan espiritual, claro, que son las intuiciones, no las atribuciones. Desde cierta perspectiva sí, pero desde otra no. Por ejemplo, una pirámide está hecho de la roca, de piedra de roca. Sin embargo, esa roca, cuando es trabajada, es ordenada y siguiendo ciertas leyes, siguiendo la mente del arquitecto, y de repente construyes una pirámide. O sea que en cierto modo, por eso decía que la mente inferior, los elementos de la mente inferior, guiados por la mente superior, pueden quizás crear un puente para ir hacia el mundo de la intuición. Eso es lo que decía nada más. Gracias. Muchísimas gracias de nuevo. Tenía un pequeño regalito. Bueno, muchas gracias. Un abrazo.